Las manifestaciones masivas en Bielorrusia, Cuba, Birmania, Nicaragua o Venezuela no han conseguido desgastar sus regímenes. Las redes sociales han dado a gobernantes autócratas herramientas de control social muy útiles para la represión. Y han habido épocas más favorables que otras para tumbar dictaduras. A veces caen unas cuantas en pocos meses como fichas de dominó. 2011 fue un año para perder de vista a tres sátrapas: Ben Ali en Túnez, Mubarak en Egipto y Gaddafi en Libia. Otro año para la historia fue 1979. Cayeron Idi Amin en Uganda, Somoza en Nicaragua, Masía en Guinea Ecuatorial, el Shah Reza Pahlavi en Irán y Jim Vedel Bokassa en República Centroamericana y Pol Pot en Camboya. Algunos de ellos fueron sustituidos por líderes democráticos y otros por autócratas aún peores que ellos. Pero hay eras en que los dictadores se sienten cómodos y protegidos en la realidad algodonosa y blindada de sus palacios. Venimos de años de protestas masivas, a veces con finales violentos, contra los regímenes de Bielorrusia, Cuba, Venezuela, Birmania, Hong Kong o Nicaragua. Pero nada se ha movido en esos países. Pese al músculo juvenil de las protestas, no es casual que los dictadores actuales no caigan. Han aprendido de los errores de otros y hay razones que explican esta resistencia a dejar el poder. Todos estos regímenes que han sufrido protestas en su contra son longevos y de alguna manera llevaban décadas preparándose para esto. El castrismo, la junta militar birmana, el gobierno bielorruso o el sandinismo nicaragüense poseen una maquinaria bien engrasada para evitar rebeliones. Una de sus herramientas principales es la penetración de espías o informantes en la sociedad. En Cuba o Birmania, este porcentaje de colaboracionistas con el poder es muy alto, lo que impide la formación de grupos de descontento sin que las dictaduras se enteren. Los ciudadanos son monitorizados al límite y el miedo hace el resto. Personas como taxistas, camareros o peluqueros forman parte de los grupos infiltrados en las masas de aquellos que intentan contra los sistemas. En las dictaduras se habla en susurro, con la televisión puesta a todo volumen. La caída de las dictaduras no suele llegar por manifestaciones externas, sino por golpes internos. Suelen aspirar a la supervivencia porque el que ostenta el poder no tiene transición posible, sino es del sillón presidencial a la cárcel. Pensemos en Maduro, por ejemplo. Sus crímenes lo llevarían directo al paredón, dice Florentino Portero, historiador y analista de relaciones internacionales del Grupo de Estudios Estratégicos. Estos dictadores no salvarían el pescuezo, concluye. Muchos especialistas citan Internet y las redes sociales como la espoleta para convocar y organizar manifestaciones y revueltas, pero es esa misma herramienta la que se usa para combatir a la disidencia con el espionaje y redactar sus listas negras. Lo hemos visto en estos días con Pegasus, una aplicación de malware capaz de infectar teléfonos móviles de periodistas críticos como el asesinado Chachowski, o de disidentes como Paul Rusesabagina, héroe del Hotel Ruanda. Gracias a Internet, el régimen de Lukashenko localizó en Atenas al youtuber Roman Protasevich, uno de los líderes de las protestas, y pudo montar la operación de aterrizaje forzoso de su avión y posterior secuestro en Minsk. Internet es el altavoz de las protestas. Por eso lo primero que hacen los regímenes dictatoriales es cortarla y usarla a su favor para geolocalizar a sus enemigos. Sin Internet se acabaron las manifestaciones y sin testigos llega el tiempo de la represión. Ha sucedido en Hong Kong, en Birmania, en Cuba. La revolución digital implica vulnerabilidades enormes de la libertad individual. En términos brutos, Internet ofrece más control a los estados que libertad a los individuos, afirma el analista Florentino Portero. Los servicios secretos que responden directamente ante la cúpula tienen manga ancha para combatir a la disidencia. Recordemos lo sucedido con los detenidos en las manifestaciones de Minsk el pasado año contra Lukashenko. Los calabozos del KGB se llenaron de jóvenes golpeados en los testículos y con quemaduras de cigarro. Hay enormes evidencias sobre ello porque el propio régimen no lo oculta para que se propague el miedo entre la población. En el helicoide de la siniestra prisión del chavismo hay muchas pruebas de torturas a cientos de presos políticos. Lo mismo sucede en la gran cárcel de Insein en Rangún, un panóptico gigante donde se practica la tortura mental y física a los disidentes. La Dirección de Inteligencia cubana, creada a imagen y semejanza del siniestro KGB soviético,
lleva a sus prisioneros a cárceles como Cien y Aldabó, donde los chinches, el hambre y la ausencia de higiene se unen los golpes, los interrogatorios desnudos y a baja temperatura y las descargas. Edward Ludwig, experto en estrategia, publicó en 1968 su Golpe de Estado, un manual práctico